El artículo 23 se refiere de la ley del IVA, se refiere, ¿cierto?, a qué normas debemos tener presentes para saber cuándo ocupar el IVA crédito fiscal. Lo que está marcado con celeste es lo que estamos destacando en este minuto en la clase, y lo que está marcado más abajo que vamos a ver con amarillo son los cambios que trajo la nueva ley 21.210 respecto a la ley del IVA. Los contribuyentes que están afectos al pago del IVA tienen derecho a un crédito fiscal contra el débito fiscal que hayan determinado en el mismo periodo. Este crédito, lo primero que nos dice el artículo 23 en el número 1, es que este crédito es equivalente al impuesto del IVA, pero debe estar recargado en facturas que acrediten las adquisiciones que han tenido o las utilizaciones de servicios. Y estas facturas deben tener el IVA separado, o sea, deben venir en neto, IVA y total. Esa separación está en el artículo 25, que ustedes ya lo han visto, pero ahora estamos retomando el 23, y tiene que estar registrada estas facturas en el libro de registro de compras y ventas para poder tener derecho a usar el crédito fiscal. También tenemos derecho al IVA crédito fiscal que se haya pagado por importaciones de las especies al territorio nacional respecto del mismo periodo, ¿ya? Entonces, tenemos derecho a ocupar este IVA, ¿cierto? Por ejemplo, cuando se han adquirido bienes o especies, ya sean corporales, muebles o servicios, que están destinados a formar parte del activo realizable. El activo realizable de una empresa es su existencia o su materia prima, o también que hayan sido adquiridas estas especies o estos servicios, ¿cierto?, para que sean destinados a formar parte del activo fijo. Eso también tiene derecho a ocupar ese IVA crédito fiscal. Y también aquellas importaciones, ¿cierto?, o adquisiciones de bienes o servicios que están relacionadas con gastos de tipo general de la empresa, que estén aceptados, que digan relación con el giro o actividad del contribuyente. Igualmente, dará derecho al crédito el impuesto de este título, o sea, el IVA, recargado en facturas que fueron emitidas con ocasión de un contrato de venta o un contrato de arriendo con opción de compra. El contrato con opción de compra, ¿cierto?, de un bien corporal inmueble, nos estamos refiriendo a los leasing. Y de los contratos que están referidos en la letra E del artículo 8, que se refieren, ¿cierto?, a los contratos especiales o subcontrataciones de contratos de construcción. El número 1 nos dice entonces qué es lo que nos permite ocupar, la ley respecto de estos IVAs que vienen en las adquisiciones de bienes o de servicios. El número 2, en cambio, nos indica que no procede el derecho a crédito fiscal por los mismos conceptos anteriores, ¿cierto? Pero cuando acá la salvedad es que se afecten a ellos no gravados. O sea, acá no da derecho a crédito fiscal cuando importamos o adquirimos bienes o utilizamos servicios, pero que no van destinados a un hecho grabado, sino que a un hecho no grabado o a operaciones exentas. O que no guarden relación con la actividad del vendedor. Con esto, ¿cierto?, nos está diciendo, si la empresa es una empresa que no está afecta a IVA, las operaciones que está haciendo están exentas de IVA, aunque haya adquirido bienes y haya utilizado servicios, ¿ya?, y haya pagado el IVA, por él como empresa o como contribuyente, no estar efectuando una operación afecta a IVA, no tiene derecho a ocupar este IVA crédito fiscal, no procede, ¿ya? No es lo mismo que en el caso número 1, que nos decía que cuando se adquirían bienes o se utilizaban servicios o se importaban bienes destinados al activo fijo, al activo realizable, y que tenían relación con la actividad del contribuyente, sí podíamos ocupar el IVA, pero porque la persona que adquiría era una persona afecta a IVA, o sea, su actividad comercial era afecta a IVA. Por eso tenía derecho a ocuparlo. En el caso, en el número 3, en cambio, nos dice que en el caso de que estas importaciones o adquisiciones de bienes o utilizaciones de servicios estén afectas, se destinen a operaciones gravadas y exentas, entonces nos dice, y a operaciones o a hechos no gravados por esta ley,
Entonces el crédito se calculará en forma proporcional, de acuerdo con las normas que establezca el reglamento. Cuando nos habla del reglamento, nos habla, ¿cierto?, del reglamento del IVA. Significa que tienen que mirar el reglamento. Y aquí nos dice que el IVA crédito fiscal que vamos a ocupar se calculará en forma proporcional, ¿ya? Por lo tanto, sí vemos que se mantiene en el artículo 23 esto que cuando una factura está destinado, el gasto que se está haciendo en esa factura o la adquisición sirve para la actividad que tenga la empresa que puede ser afecta o exenta, entonces tiene derecho a ocupar una parte del IVA porque ese gasto o esa adquisición también va a beneficiar que se genere una operación afecta a IVA. Claro, también va a beneficiar que se genere una operación exenta. Entonces, por eso no permite ocupar el 100% del IVA, sino que hay que sacar una proporción. Y esta proporción está en el reglamento del IVA, que también está en el servicio, ¿cierto?, en las normas que debieran tener ustedes para estudiar. Cuarto. No dará derecho a crédito las importaciones o arrendamientos con o sin opción de compra y adquisiciones de automóviles, station wagon y similares, ni de los combustibles, lubricantes, repuestos y reparaciones para su mantención, ni las de productos o sus componentes que gocen en cualquier forma de subsidios al consumidor, de acuerdo a la facultad del artículo 48, salvo que el giro o actividad habitual del contribuyente sea la venta o arrendamiento de dichos bienes según corresponda. ¿Hasta ahí alguna duda? El número 4 del artículo 23 nos dice, ya lo vimos recién, no va a dar derecho a crédito a importaciones. Fíjense que acá decía en el caso de adquisiciones de bienes o utilizaciones de servicios y operaciones grabadas en el 3 se iba a determinar el IVA en forma proporcional. El 4, en cambio, nos habla de que no da derecho cuando las adquisiciones son de automóviles, de station wagon y similares, ¿ya?, a menos que éstas correspondan al giro de la empresa. La empresa tenga como giro compra y venta de automóviles o arriendo de automóviles. En ese caso puede descontar como gasto y puede ocupar el IVA de todas las adquisiciones de automóviles, station wagon y todo lo demás. Pero si su giro no es ese, una empresa de muebles, por ejemplo, si tiene un automóvil, un station wagon, que normalmente ocurre en cualquier empresa que tiene vehículos de este tipo, no pueden descontar como gasto ni ocupar el IVA crédito fiscal de estos bienes o de estos servicios. Obviamente que a menos que los autoricen, ya que hay una resolución, etcétera. Salvo en aquellos casos en que se ejerza la facultad del inciso primero del artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta. ¿Qué significa esto? Las empresas, hasta antes de esta ley, todos los gastos de automóviles, de station wagon, similares, y los combustibles de estos automóviles, y los lubricantes, los repuestos, las asesorías, las revisiones técnicas, las patentes, todos los gastos que ellos tenían no eran aceptados como gastos, porque no se aceptaba el gasto de estos automóviles como un gasto necesario para generar la renta, o de este tipo de vehículos, ¿ya? Ahora, específicamente acá nos dicen que no van a dar derecho a crédito las importaciones, arrendamientos, con o sin opción de compra de estos vehículos o de automóviles, station pagos similares, ni tampoco se podrá ocupar el IVA de los combustibles, de los lubricantes, etcétera, o de las reparaciones, a menos que sea el giro habitual. Pero con la nueva normativa que cambió y afectó al inciso primero del artículo 31 de la Ley de la Renta, que habla sobre los gastos, en esta hubo un cambio en los gastos. Estos gastos que antes no se aceptaban, que se consideraban gastos rechazados, y de hecho se les aplicaba una multa de un 40% como impuesto de gastos rechazados. Con esta nueva ley 21.210 apareció una forma nueva de considerar ciertos gastos. Entonces aparece el concepto de aptitud. ¿Qué es lo que agregaron? Que si la empresa adquirió estos tipos de automóviles, qué sé yo, y tienen la aptitud de generar renta, o sea, es necesario para esta renta,
Lo malo es que le agregó que pueden generar la renta este año o en futuros ejercicios. Y con eso dejó libre para que puedan meter adquisiciones de vehículos, lubricantes y todo esto que no se aceptaba, ahora sí lo van a aceptar como gasto con esto de la aptitud, ¿cierto? Y que tendrán que, obviamente, que tener alguna resolución del servicio que sí les acepte lo que ellos justifiquen como la aptitud para generar la renta y por eso tienen estos gastos, ¿ya? Y en ese caso, si se les acepta que sí tienen la aptitud de generar renta estos gastos en automóviles, en lubricantes, en petróleo, en lo que sea, sí van a poder ocupar el IVA. Pero si no se les acepta, no, ¿ya? Tampoco darán derecho a crédito los gastos incurridos en supermercados y comercios similares que no cumplan con los requisitos que también establece el inciso primero del artículo 31 de la ley de la renta, que ustedes también lo tienen en la ley, ¿cierto? 21.210. Si ustedes buscan eh, cómo se afectó este artículo 23, es que porque van a tener que hacerlo para estudiar, ¿cierto? Para tener claro. Eh, porque estos gastos de supermercado que no se aceptan y que dicen no, tampoco darán derecho a crédito los gastos, también tuvieron algunas modificaciones con algunos topes, ¿ya? Entonces, eso está en la ley de la renta, o sea, está no en la ley de la renta que está en el servicio, sino que está en la parte de la ley de la renta que se modificó con el artículo 21.210, ¿ya? Ahí en esa ley que ustedes tienen y que van a seguir ocupando el próximo semestre, aparecen los cambios que afectaron al Código Tributario, a la ley del IVA y a la ley de la renta. Y si ustedes se fijan, estamos viendo la ley del IVA y sin embargo aquí muchas veces se ha mencionado el Código Tributario y también se ha mencionado la ley de impuesto a la renta. ¿A qué se refiere con los topes? Por ejemplo, que digan, como aquí dice, no se Como- aceptan, pero la ley puede decir, se aceptará, por ejemplo, en gastos de supermercado un porcentaje de tanto o hasta el tope de tanto. Esos son los topes. Entonces significa que hasta ese tope se podría aceptar o no se podría, y el exceso se podría rechazar. Y bueno, el tope es eso, tope es hasta aquí. En el fondo dice el tope hasta aquí. Hasta aquí usted tiene derecho a dar una prueba. Hasta aquí tiene derecho a lo que compre pueda ser ocupado el IVA. ¿Ya? Hay topes para la Ya. regalía de los trabajadores, por ejemplo, que son ellos exentos de IVA, que ustedes los tienen en el número 12, que sale regalía a los trabajadores y dice, vaya al reglamento. Yo les sugiero que vayan y se estudien la materia antes de la prueba, para que en las partes que aparece, vaya al reglamento, usted vaya al reglamento, vea que dice y lo anote rápidamente y lo tenga ahí, o sea que cuando estudie de nuevo no tenga que volver a ir al reglamento. ¿Ya? Vayan preparándose con esto, por ejemplo, en este caso que dice, según la ley, según el artículo 31 de la ley de impuesto a la renta, y acá de nuevo se toma, y lo más probable que más abajo también, pero entonces vaya al artículo 31 y vea a qué se refiere eso, y anótelo al ladito, cosa que, o entre paréntesis, con otro color de letra, no sé, para que usted tenga claro y no tenga que, cuando estudie, ir a mirar de nuevo el artículo 31, para que lo tenga más clarito. 5. No darán derecho a crédito los impuestos que están recargados o retenidos en facturas no fidedignas o falsas, o que no cumplan con los requisitos legales o reglamentarios, y en aquellas que hayan sido otorgadas por personas que no resulten ser contribuyentes de IVA. Bueno, en este caso es obvio, ¿cierto? Si son facturas no fidedignas o que son falsas, ¿ya? O que no cumplen los requisitos porque hay un formato para que deben tener las facturas, ¿ya? Y obviamente que tienen que ser bajo ese formato. En este minuto, claro que estamos todos con facturación electrónica, así que, pero en algunas partes todavía deben estar con facturas de papel, donde no llega la tecnología, donde no llega el internet, todavía siguen con facturas de papel, por eso esto se mantiene. Y tienen que cumplir el formato. Lo establecido en el inciso anterior no se aplicará cuando el pago de la factura se haga dando cumplimiento a los siguientes requisitos. Esto, veamos qué es lo nuevo, a qué se refiere, qué es lo que agregaron. El contribuyente deberá aportar los antecedentes que acrediten las circunstancias de las letras
A, A y B precedentes. Esto había que haber mirado la ley de... Esto hay que mirar, chiquillos, la ley 21.210. Miren esa parte, ¿ya? Dentro del plazo de un mes, contado desde la fecha de la notificación del requerimiento realizado por el Servicio de Impuestos Internos. En caso de que no dé cumplimiento, esto es lo más probable que está relacionado con la citación. ¿Se acuerdan de la citación del artículo 63? Que tienen plazo de un mes para presentar la documentación. Entonces, cuando está citado fiscalización, el contribuyente debe aportar todos los antecedentes que acrediten las circunstancias del por qué lo están citando, que tiene que normalmente lo citan por IVA, ¿ya? Y dentro del plazo que tiene desde la fecha de notificación del requerimiento realizado por el servicio. En caso que no dé cumplimiento a lo requerido, previa certificación del director regional respectivo, se presumirá que la factura es falsa o no fidedigna, no dando derecho a la utilización del crédito fiscal mientras no se acredite que dicha factura es fidedigna. Esto en general se refiere cuando una factura es fidedigna o no, se refiere a cuando la factura, acuérdense aquí en esta parte que les voy a marcar con rojo, es que tienen que verlo en la ley 21.010, pero debe ser lo más probable el artículo 63, pero confírmenlo, para no salirme yo a buscarlo porque estamos grabando y voy a perder más tiempo. Ya, ¿qué es lo que piden siempre que se demuestre? Cuando se dice que una factura es falsa o no es fidedigna, el contribuyente tiene que demostrar, ¿cierto?, que si realmente él hizo una adquisición de un bien o la prestación de un servicio y le dieron esta factura y él la pagó, entonces él tiene que demostrarlo con un cheque nominativo, vale vista nominativo o transferencia electrónica de dinero a nombre del emisor de la factura, girado contra la cuenta corriente bancaria del respectivo comprador o beneficiario del servicio. O sea, con esto es como un requisito. Si a la persona le encuentran una factura y le dicen que no se la van a aceptar porque no es fidedigna, y la persona demuestra que la pagó, tiene que haberla pagado con un cheque, ¿cierto? O con un vale vista o con una transferencia, etcétera, pero de la cuenta corriente propia de esta persona, de esta empresa, y donde esté estipulado que le transfirió directamente el dinero al que emitió la factura, no al socio, no al dueño, no a la secretaria, sino que al nombre del emisor de la factura. Si la factura dice Almacenes París, Almacenes París. ¿Se entiende? Si dice Juanito Pérez, la factura a Juanito Pérez y no a otro. Esa es una de las primeras cosas que tiene que acreditar, que pagó la factura y pagó el IVA en esa factura. Haber anotado cuando pagó con cheque, ¿cierto? O en la transferencia que estén todos los datos, el número del rol único tributario del que emitió la factura, el número de la factura, ¿ya? En caso de transferencias electrónicas, esta misma información, incluyendo el monto de la operación, y se deberá haber registrado en los respaldos de la transacción electrónica del banco. Porque así usted demuestra que realmente le pagó a esa persona esa factura, le prestaron un servicio y usted la canceló. Pero tiene que demostrar que el pago fue por esa factura, a esa persona, a nombre del emisor de la factura, con el RUT, etcétera. Y que usted lo pagó con su dinero, con su cuenta corriente. B, haber anotado por el librador al extender el cheque o por el banco al extender el vale vista en el reverso del mismo el número del rol único tributario emisor de la factura y el número de la factura. Y en el caso de transferencias electrónicas, ¿cierto? Decíamos, tendría que haber registrado también los respaldos. Con todo, si con posterioridad al pago de una factura esta fuera objetada por el Servicio de Impuestos Internos, el comprador o beneficiario del servicio perderá el derecho al crédito fiscal que ella hubiera originado, a menos que acredite a satisfacción de dicho servicio lo siguiente: la emisión y pago del cheque, vale vista o transferencia electrónica mediante documento original y fotocopia de los primeros y certificaciones del banco, con las especificaciones que determine obviamente el director regional. Tener registrada la respectiva cuenta corriente en la contabilidad, la cuenta bancaria. Esto voy a marcar con rojo porque es súper importante, porque ocurre que mucha gente no mete la cuenta corriente en la contabilidad. Y si no tiene la cuenta corriente en la contabilidad, o sea, si no tiene contabilizado la cuenta banco,
y solo trabaja con caja, entonces no le sirve para acreditar que pagó la factura, aunque tenga la factura, el cheque y todo lo demás puesto, y el nombre de la persona a la que le pagó, el número de la factura que pagó, etcétera, no le va a servir si la cuenta corriente no está en la contabilidad. Si es que está obligado a llevarla, ¿ya? Y ahí se asentarán los pagos efectuados con cheque, vale vista o transferencia electrónica. Si la persona no está obligada a llevar contabilidad completa, se va a salvar, ¿cierto? Pero sí la contabilidad debe estar a nombre de él, o sea, la cuenta corriente debe estar a nombre de él. ¿Qué otra cosa tiene que cumplir? Que la factura cumpla con las obligaciones formales establecidas por leyes y reglamentos. Eso es más que nada para las facturas de papel. Y las electrónicas en este minuto, ¿cierto? Se imparten, se emiten a través del servicio de impuestos internos o por software que después suben la información del servicio, así que no tienen, ellos sí deben cumplir, esto cumple este formato de factura electrónica porque está hecho según las instrucciones. Y las de papel tienen que cumplir con las obligaciones que tiene la factura de papel. Ahora, también es esto lo más importante, todo es importante, pero esto es como lo que dice que no es fidedigna, que es la efectividad material de la operación y de su monto. O sea, tienen que probar, cuando el servicio les dice que no es fidedigna, por los medios instrumentales periciales que la ley establece, cuando el servicio interno así lo solicite. O sea, que esa factura que dice que es porque, por ejemplo, construyó estructuras metálicas, hizo una venta de estructuras metálicas. O sea, este es un caso real que les voy a contar. Un contribuyente le fueron objetadas las facturas del fierro que tenía como compra de materia prima para poder hacer su trabajo. Ellos eran metalúrgica, ellos hacían estructuras metálicas. Entonces, ¿qué es lo que era una maestranza? Entonces le objetaron las facturas del fierro, les decían que no eran fidedignas. ¿Qué significa fidedigna? Significa que la factura, aunque sea verdadera y cumpla con todas las formalidades y con el pago y todo lo demás, está todo bien, los fiscalizadores decían que realmente había sido como que esa factura se había comprado, la factura, y que no se había comprado el material, que nunca se había comprado el fierro, por eso no era fidedigna, ¿ya? O sea, la factura cumplía con todos los requerimientos formales. Estaba pagada con la cuenta corriente estaba registrada en la contabilidad, pero lo que objetaban ellos es que el material que se había comprado, que estaba estipulado y anotado en la factura, no era cierto, que no era verdad que se había comprado el material. Por lo tanto, el contribuyente tuvo que probar, ¿cierto? Dice, por los medios de prueba instrumentales o periciales, tuvo que probar que con ese fierro, para qué lo había comprado, y como lo había comprado para hacer unas rejas para unas cooperativas de casas, tuvo que ir allá a las casas, sacarle fotos, ¿cierto? Bueno, ya había mostrado la factura de venta, pero volver a llevar su factura de venta cuando pagó, cobró por ese trabajo, y tuvo que llevar a los inspectores o llevar peritos para que vieran que el fierro era el fierro que estaba estipulado en la factura, el que se había usado para hacer estas estructuras metálicas, ¿ya? Si no hubiera podido probar eso, él habría tenido que devolver todo ese IVA crédito fiscal que había ocupado. Entonces, por eso que a eso se refiere la efectividad material de la operación, y a eso se refieren cuando dice que la factura no es fidedigna. No están diciendo que es falsa, están diciendo que no es fidedigna, o sea, que lo que representan es falso. Pero en este caso se puede probar que sí era fidedigna por los medios de prueba. Se había hecho efectivamente la operación. No obstante, lo dispuesto en los incisos segundo y tercero y cuarto, no se perderá el derecho a crédito fiscal si se acredita que el impuesto ha sido recargado y que está enterado efectivamente en arcas fiscales por el vendedor. O sea, ¿qué es lo que dice esto? Que si de todas maneras, diga lo que digan los demás, si el impuesto, el vendedor, ¿cierto? La persona que está siendo fiscalizada, porque compró, por ejemplo, los fierros, pagó el IVA y todo lo demás, revisan a la persona que le vendió, y la persona que le vendió tiene realmente enterado ese IVA y lo pagó y también tiene registrada la factura, entonces no se perderá el derecho al crédito fiscal, ¿ya?
No obstante, dice, lo dispuesto, pero de todas maneras, eso hay que tener cuidado. Los dispuestos en los incisos segundo, tercero y cuarto no se aplicarán en el caso que el comprador o beneficiario haya tenido conocimiento o participación en la falsedad de la factura. Hasta el número 6 del artículo 23. El derecho a crédito fiscal para el adquirente o contratante por la parte del impuesto al valor agregado que la empresa constructora recupere en virtud de lo previsto en el artículo 21 del Decreto Ley 910, procederá solo para los contribuyentes que se dedique a la venta habitual de bienes corporales inmuebles. Esto es nuevo. Cuando los contribuyentes que se dediquen a la venta habitual de bienes corporales inmuebles o a las empresas constructoras no puedan determinar la procedencia del crédito fiscal conforme al número de 1 al 3 de este artículo en el periodo tributario en que adquirieron o construyeron los bienes, deberán aplicar las siguientes reglas. Se entiende que lo amarillo, a pesar de... A ver, espérense, lo voy a marcar. Lo voy a marcar con rojo para que siga siendo la nueva ley, si no se van a confundir. El impuesto deberán acreditar, el impuesto soportado será considerado provisionalmente como crédito fiscal del periodo correspondiente. El crédito fiscal provisional deberá ser ajustado en cada periodo en que se realicen operaciones no gravadas o exentas, adicionando respectivamente esto reajustado al débito fiscal de dicho periodo. El monto equivalente al impuesto soportado en la adquisición o construcción de la o las unidades que se transfieran en dichas operaciones. Esto lo vamos a ver en tributación igual aplicada a 2, porque las empresas constructoras tienen derecho a recuperar el IVA crédito fiscal, más que recuperar, ocuparlo no solo contra el IVA, sino que además contra el impuesto a la renta, que tuvieran retenciones de impuesto único, o contra retenciones de honorarios, como PPM, etcétera. Se tiene un tratamiento especial las empresas constructoras, ¿ya? Entonces, de hecho, la persona que adquiere, dice, o que contrata por la parte del impuesto del valor agregado que la empresa constructora recupere en virtud de lo prescrito en el artículo 21, ¿ya? La empresa constructora puede recuperar un IVA, pero la persona que recibe la factura, si se dedica a la venta habitual de bienes corporales inmuebles, procederá que ocupe este IVA crédito fiscal. Si no, no lo puede ocupar. El impuesto, el número 7. El impuesto recargado en facturas emitidas en medios distintos del papel, de conformidad al artículo 54, dará derecho a crédito fiscal para el comprador o beneficiario en el periodo en que haga el acuse de recibo o se entiendan recibidas las mercaderías entregadas o el servicio prestado. B. Conforme a lo establecido en el inciso primero del artículo 9 de la Ley 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura. Esta limitación no regirá en el caso de prestaciones de servicios ni de actos o contratos afectos en los que, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 55, la factura deba emitirse antes de concluirse la prestación de los servicios o de la entrega de los bienes respectivos. Bueno, acá en este, ¿cierto?, ingresaron lo que es la facturación electrónica, ¿ya? Hasta ahí sería el artículo 23. El 24 lo saltamos porque, si ustedes lo ven, ya trata del procedimiento de la aplicación del IVA débito y IVA crédito.
y dice que del crédito que se calcule con arreglo a las normas del artículo anterior se deben deducir los impuestos correspondientes a las cantidades recibidas en el mismo periodo por concepto de bonificaciones, descuentos y devoluciones que los vendedores o prestadores de servicios hubieran a su vez rebajado al efectuar las deducciones. Acá nos está hablando de las notas de créditos y notas de débito, que nos dice que cuando ya el 23 nos dice que consideremos las facturas, ¿cierto? Facturas por adquisiciones de bienes o utilizaciones de servicios o por importaciones cuando tienen derecho a crédito fiscal. Y nos dice en qué caso no tiene derecho a crédito fiscal. El 24 nos dice que no solo consideremos la factura, sino que también tenemos que tener en cuenta si nos llegó alguna nota de crédito o alguna nota de débito relacionada con esas facturas y que deben considerarla en el mismo periodo, ¿ya? Por otra parte, se debe sumar al crédito fiscal el impuesto que está en las notas de débito recibidas y registradas, ¿cierto? Por el impuesto ya facturado. Bueno, el 24 no entra, aquí ya está hablando de cómo recuperar los exportadores, eso lo vamos a ver el próximo semestre. Me salto al 25, que es importante. El artículo 25. Para hacer uso del crédito fiscal, el contribuyente deberá acreditar que el impuesto le ha sido recargado en las respectivas facturas o pagado según los comprobantes de ingreso del impuesto tratándose de importaciones. Y que estos documentos han sido registrados en los libros especiales que señala el artículo 59. Esto se refiere, ese artículo habla de que estas facturas, estos documentos, notas de crédito, notas de débito, porque aquí habla de todo el uso del crédito fiscal en general, los documentos que pueden ser facturas, pueden ser documentos de importación, notas de débito, notas de crédito, que deben estar registrados en los libros especiales. Los libros se refiere a los libros de compra y venta. ¿Ya? En caso de los impuestos acreditados con factura, estos solo podrán deducirse si se hubiera recargado separadamente en ellos. Esto es importante porque de repente las facturas se las hacen por el total y no viene desglosado en neto IVA, sino que viene el total. Si la factura viene el total, la persona no puede deducir ella, separarlo y ocupar el IVA. ¿Ya? Hasta aquí tenemos lo que entra en la prueba. Voy Profe, a... si viene